Buenos días. Hoy es 28 de mayo de 2020. Les saluda el licenciado Moisés Huicho Romero. Agradezco a todos la atención puesta a este esfuerzo de divulgación del conocimiento jurídico y también los comentarios recibidos. La frase de hoy: mi trabajo como abogado es defender a mi cliente con mis habilidades. Así que comenzamos. Como lo adelantamos en el video anterior, el tipo penal se compone de elementos objetivos y también de elementos subjetivos. Los elementos objetivos pueden definirse como aquellos que son susceptibles de ser apreciados por el simple conocimiento y a través de los sentidos. Su función es describir la conducta o el hecho material que puede ser objeto de imputación y de responsabilidad penal. Por otro lado, en cuanto a los elementos subjetivos, debemos tener en cuenta que la conducta debe estar dirigida por una finalidad, siendo el artículo 14 del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa el que establece cuáles son los títulos de imputación subjetiva, mediante los cuales pueden realizarse la conducta típica. Para ello, establece que el delito puede ser cometido de manera dolosa, culposa o preterintencionalmente. Como pueden ver, esta afirmación proviene de una regla establecida en la parte general del Código Penal y no de una expresión manifiesta en cada tipo penal. De ahí que estas formas de comisión se deben de considerar como elementos subjetivos genéricos aplicables a todos los tipos penales, puesto que también existen otros elementos subjetivos que son específicos y que se encuentran establecidos expresamente en diversos tipos penales. En próximas sesiones analizaremos en detalle los elementos subjetivos del delito, tanto genéricos como los subjetivos específicos. En esta ocasión iniciaremos con los elementos objetivos del tipo penal. El primero de ellos es el sujeto activo. Sabemos que indudablemente en la comisión de una conducta típica siempre interviene un sujeto que mediante un hacer o un no hacer legalmente tipificado da lugar a la relación jurídica material y posteriormente a la relación procesal. Esto no implica necesariamente que por ese solo hecho pueda ser considerado como sujeto activo del delito, pues esta calidad la adquiere cuando se dicta sentencia condenatoria y se determina que realmente cometió o que participó en el delito de que se trate. No obstante, este sujeto habrá sido objeto de los actos y de las formalidades del procedimiento, razón por la cual se le debe calificar en tal caso como supuesto sujeto activo, nombre que puede ser aplicable en términos generales, sin desconocer las otras denominaciones que adquiera conforme al momento procedimental de que se trate, puesto que en razón de las distintas etapas del procedimiento penal y atendiendo a sus formas y técnica legal, el supuesto sujeto activo del delito se va colocando en situaciones jurídicas diversas, de tal manera que a ello obedece que reciba una denominación específica correspondiente al momento procedimental en que se encuentre, pues no se justifica otorgarle un solo nombre en todo el procedimiento, ello debido a que su situación jurídica es variable. En este tema, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su capítulo tercero, relativo al imputado como parte en el procedimiento penal, prevé diversas denominaciones para el sujeto activo dependiendo de la etapa procesal de que se trate. En efecto, el artículo 112 establece textualmente lo siguiente: se denominará genéricamente
imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. Sigue diciendo este artículo: además, se denominará acusado a la persona contra quien se ha formulado acusación y sentenciado a aquel sobre quien ha recaído una sentencia, aunque no haya sido declarada firme. Entonces, podemos afirmar que debemos entender como sujeto activo aquel que realiza o interviene de alguna otra manera en la conducta que normativamente se considera como prohibida, sea esta de acción o de omisión. Generalmente encontramos que la descripción de la conducta típica se refiere a quien pueda realizarla como personas en general. Ello se realiza mediante la expresión al que o la expresión el que. Por ejemplo, el delito de homicidio previsto en el artículo 133 del Código Penal del Estado de Sinaloa establece: comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Asimismo, el artículo 134 bis respecto al delito de feminicidio dice: comete el delito de feminicidio quien por razones de género prive de la vida a una mujer. Igualmente, el delito de lesiones previsto en el artículo 135 dice textualmente: comete el delito de lesiones el que infiera a otro un daño que deje en su cuerpo un vestigio o altere su salud física o mental. En este mismo sentido, el delito de instigación o ayuda al suicidio previsto por el artículo 151 dice: al que instigue o ayude a otro para que se suicide. Por su parte, el delito de secuestro se encuentra previsto en el artículo 167 en los siguientes términos: al que prive de la libertad personal a otro. Por último, el delito de abuso de confianza previsto por el artículo 212 dice textualmente: al que con perjuicio de alguien disponga para sí o para otro de cualquier cosa mueble ajena de la que se le haya transmitido la tenencia, pero no el dominio. Como podemos advertir, en las descripciones legales antes referidas se hace alusión al sujeto activo como al que o como el que, y enseguida se establece la conducta típica, lo que significa que cualquier persona puede realizar esa conducta. Sin embargo, vamos a encontrar que ciertas conductas típicas requieren de una calidad o de una característica especial del sujeto activo, misma que debe estar expresamente descrita en el tipo penal. Cuando nos encontramos con estos casos, las conductas solo pueden ser delictivas cuando el sujeto activo tiene la calidad requerida en la descripción del tipo, dado que esa misma conducta debe considerarse atípica, es decir, no constitutiva de delito si la realiza un sujeto que no ostente dicha calidad. Esto significa que este elemento objetivo del tipo excluye la ejecución de la conducta por cualquier sujeto y establece las características especiales que debe reunir la persona para ser considerado como sujeto activo de determinado delito. Para que tengamos una mejor comprensión de lo expuesto, podemos citar como ejemplo el delito de hostigamiento sexual, previsto por el artículo 185 del Código Penal de Sinaloa, el cual establece textualmente: comete el delito de hostigamiento sexual quien asedie u hostigue con fines lascivos o solicite favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero, a persona de cualquier sexo
que le sea subordinada, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra que implique subordinación. Como podemos ver, este delito solamente puede ser cometido por un sujeto que tenga como calidad especial una posición jerárquica superior derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra que implique subordinación del ofendido. En este mismo sentido, también podemos citar el delito de fraude familiar, que se encuentra previsto por el artículo 241 bis d, que dice a la letra: a la o el cónyuge o concubino o concubina que en detrimento de la sociedad conyugal o patrimonio común generado durante el matrimonio o el concubinato respectivamente, oculte, transfiera por cualquier medio o adquiera bienes a nombre de terceros. Como podemos ver, en este delito el sujeto activo solo puede ser la o el cónyuge, o el concubino o la concubina. Es decir, que no puede serlo cualquier persona, sino que el sujeto activo debe cumplir con la calidad que se especifica en el tipo penal. Podemos citar también en este mismo sentido el delito de incesto, que está previsto por el artículo 248, el cual dice a la letra: se impondrá la pena de 2 a 8 años de prisión a los ascendientes que tengan relaciones sexuales con sus descendientes. Como se aprecia claramente, este delito solo puede realizarse por los ascendientes del ofendido y no por cualquier persona. Otro ejemplo que se puede citar es el delito contra la seguridad del tránsito de vehículos, mismo que también requiere de una calidad específica del sujeto activo. Este delito está previsto por el artículo 264, que dice textualmente: al que maneje un vehículo automotor hallándose en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias que impidan o perturben su adecuada conducción y cause daños a personas o cosas. Como puede advertirse, este delito solo lo puede cometer quien maneje un vehículo automotor hallándose en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias que impidan o perturben su adecuada conducción. Por último, podemos citar el delito de responsabilidad profesional, que está previsto por el artículo 280, que establece: se impondrá prisión de 3 meses a 5 años y de 50 a 200 días multa al médico que... Y enseguida este artículo establece diversos supuestos en que se puede cometer el delito, los cuales solamente pueden ser realizados por un sujeto activo que tenga la calidad específica de ser médico, ya que si no se acredita la misma, no podrá acreditarse este delito. Por otro lado, puede ocurrir que las calidades específicas del sujeto activo se tomen en consideración por el legislador para agravar las consecuencias de la conducta realizada, ello en vista de las especiales funciones o especial calidad del sujeto activo, mismas que también deben ser expresamente descritas en el tipo penal. Así podemos citar, por ejemplo, el delito de robo de vehículo, previsto por el artículo 207 en los términos siguientes: al que se apodere de un vehículo automotor ajeno, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él con arreglo a la ley, se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de 350 a 550 días multa. Como puede advertirse, en esta descripción típica se dice al que, lo que significa que este delito puede ser cometido por cualquier persona. Sin embargo, la propia ley
establece una agravante de la pena, la cual está basada en una calidad específica de quien cometa ese delito. Pues el siguiente párrafo dice al respecto: la pena prevista en el párrafo anterior se aumentará en una mitad al servidor público que participe en el apoderamiento de un vehículo automotor ajeno y que tenga a su cargo funciones de prevención, persecución, sanción del delito o ejecución de las penas. Y además se le aplicará la destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión público por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. Como puede verse, en virtud de la calidad del sujeto activo, se agrava la pena. Hasta aquí la sesión de hoy. Espero que haya sido de su interés. La próxima ocasión continuaremos con los elementos objetivos del tipo penal y analizaremos el sujeto pasivo del delito. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.